Lo que más le molesta a la sociedad no es que fracases, sino que dejes de jugar su juego. Émile Cioran, durante generaciones, hemos sido educados para creer que la pereza es un defecto moral, un síntoma de flojera, de falta de voluntad o de carácter débil. Desde pequeños, nos repiten que el éxito depende del esfuerzo, que si no estás produciendo algo útil, eres una carga para el mundo. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una mentira cuidadosamente diseñada para que nunca te detengas a mirar hacia adentro? ¿Y si la llamada pereza fuera, en realidad, una señal silenciosa de que algo profundo en ti ha perdido el sentido de seguir adelante? Schopenhauer decía que el ser humano está atrapado entre el dolor de desear y el aburrimiento de haber satisfecho ese deseo. Según él, vivimos en un estado perpetuo de insatisfacción porque nuestra voluntad, ese impulso ciego que nos mueve, nunca se detiene. Y cuando, por algún motivo, esa voluntad se apaga por un momento, lo llamamos pereza, cuando en 1900, realidad puede ser una pausa existencial, una resistencia del alma a seguir caminando hacia un lugar que ya no tiene sentido. La sociedad moderna ha convertido el rendimiento en religión. Nos miden por métricas, nos clasifican por logros y nos premian por estar siempre ocupados. Pero detrás de ese culto a la productividad existe una profunda desconexión espiritual. Vivimos agotados, sobreestimulados, bombardeados por notificaciones y expectativas. Nos levantamos cada mañana para correr detrás de un ideal que no elegimos y luego nos preguntamos ¿por qué no tenemos ganas de nada? La mayoría de las personas que se llaman perezosas no están evitando el trabajo, están evitando el dolor, evitando enfrentarse con el hecho de que todo lo que están haciendo día tras día no les llena. Es una evasión disfrazada de apatía, una tristeza sorda que no sabe cómo gritar. En palabras de Gabor Maté, lo que a menudo vemos como falta de motivación es, en realidad, una forma de sobrevivencia. El cuerpo y la mente dicen basta, cuando ya no pueden más. Y aquí es donde entra la gran trampa. El sistema sabe que no puede dejar que pienses demasiado. Por eso, cada vez que te detienes, te bombardea con culpa. Te dice que eres flojo, que no vales, que estás desperdiciando tu vida. Te compara con otros que aparentemente lo tienen todo bajo control, pero ¿realmente lo tienen? ¿O simplemente son mejores fingiendo? Carl Jung hablaba de la sombra como ese lado de nosotros que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos mostrar al mundo. Y muchas veces esa pereza que sentimos es la sombra exigiendo ser escuchada. Es el alma diciendo, estoy cansada de fingir ser quien no soy. No es desmotivación, es desorientación. No es flojera, es un grito silencioso de auxilio. Cuando etiquetamos a alguien como perezoso, le estamos diciendo que su valor depende de su utilidad. Pero el ser humano no nació para ser útil, nació para ser, para experimentar, sentir, crear, caer y volver a levantarse. El trabajo puede ser una parte noble de la vida, pero jamás debería definirnos. Si solo vales por lo que produces, entonces eres una máquina, y no lo eres. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vivo? No, productivo, no eficiente, sino vivo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que tenía sentido solo porque sí, sin esperar recompensa, sin compararte con nadie? Si no puedes recordarlo, quizás no estás siendo perezoso, quizás estás herido, estás vacío, estás perdido. Y eso, aunque duela, es más humano que cualquier plan de productividad. Muchos de los grandes pensadores de la historia pasaron por largos periodos de aparente inactividad. Kierkegaard caminaba solo durante horas. Nietzsche escribía sobre el eterno retorno mientras su salud se desmoronaba. Dostoyevski halló sentido a su existencia no en la gloria, sino en la cárcel. No eran perezosos. Estaban gestando ideas, abrazaban el silencio, se hundían para poder renacer. Pero, en nuestra cultura, el silencio es sospechoso. La pausa es vista como debilidad. Y así, convertimos el vacío interior en patología.
Le ponemos nombres clínicos, lo medicamos, lo ignoramos, y lo que podría ser una invitación al despertar se transforma en diagnóstico, en castigo, en vergüenza. No estamos diseñados para vivir al ritmo frenético que nos imponen. Nuestro sistema nervioso no fue hecho para tanta presión constante, y cuando el cuerpo dice «basta», la mente lo acusa de flojera. El alma se quiebra en silencio, y nadie escucha porque estamos todos corriendo hacia ninguna parte. ¿Y si en lugar de juzgar tu pausa, la honraras? ¿Y si esa falta de ganas fuera en realidad una brújula que intenta mostrarte que vas en la dirección equivocada? ¿Y si no fuera un fallo, sino una oportunidad? En ese instante en que no quieres hacer nada, no estás fallando. Estás teniendo una conversación profunda contigo mismo. Una conversación que te han enseñado a ignorar. Y justo ahí, en ese espacio que llamamos pereza, puede estar escondido el primer paso de tu transformación. Hay un momento, no siempre claro, ni evidente, en que dejamos de vivir desde dentro y empezamos a actuar desde fuera. Seguimos funcionando, cumpliendo, respondiendo, pero algo se ha quebrado. No es que no sepas lo que haces, es que ya no sabes para qué, y cuando el para qué se pierde, todo se vuelve más pesado, más confuso, más lejano. Eso es lo que Jung llamaba alienación del sí mismo. Una desconexión profunda entre lo que eres y lo que haces, entre lo que sientes y lo que muestras, entre tu esencia y tu máscara. En algún punto del camino, adoptamos una vida que no elegimos. Nos volvimos hijos de expectativas ajenas, aprendimos a complacer antes que a escuchar, a imitar antes que a descubrir, a encajar antes que a florecer, y en ese proceso, lo que realmente éramos quedó sepultado debajo de capas de apariencias. El laberinto no está fuera, el laberinto eres tú. La mayoría de las personas no están viviendo su vida. Están interpretando un papel. Y lo hacen tan bien que incluso olvidan que es una actuación. Van a trabajos que no aman, mantienen relaciones que no nutren, sostienen rutinas que no desean, todo por miedo a desmontar el escenario. Pero la obra que están representando ya no tiene sentido, y lo saben. Lo sienten en la garganta cerrada, en el pecho apretado, en la mirada perdida frente al espejo. Y aún así siguen, porque creen que detenerse es fracasar, porque creen que dudar es debilidad, porque creen que estar perdido es un pecado. Pero ¿y si perderse fuera necesario? ¿Y si solo a través de la pérdida uno puede encontrarse verdad? Jung decía que el proceso de individuación, es decir, el camino hacia el verdadero sí mismo, no es lineal, ni cómodo, ni predecible. Es caótico, exigente y muchas veces doloroso. Implica enfrentarse con todo lo que has evitado, con tu sombra, con tu pasado, con tus miedos más primitivos. Implica desmontar todo lo que creías ser para descubrir lo que verdaderamente eres. Y ese proceso no puede hacerse desde la velocidad. Solo ocurre cuando el alma se detiene, cuando el sistema falla, cuando todo parece romperse. Ese es el laberinto interior, una crisis que en realidad es una invitación, un colapso que anuncia el renacimiento. Pero si no lo entiendes así, si lo vives como un error, entonces solo sientes culpa, desesperación, vacío. Y es por eso que muchos se quedan atrapados ahí por años, no porque no quieran salir, sino porque no saben que están entrando en sí mismos. Nietzsche escribió, «Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo». Pero ¿cómo encontrar ese porqué si estás rodeado de ruido? ¿Cómo encontrar tu camino si cada día la sociedad te grita quién deberías ser, qué deberías desear, a qué deberías aspirar? La respuesta no está fuera. No está en un coach, ni en un libro de autoayuda, ni en una fórmula mágica. La respuesta está en la pausa, en el silencio incómodo, en la noche oscura del alma donde ya no puedes fingir más. Ahí, en ese abismo que muchos llaman depresión, fracaso, crisis, está el umbral, el verdadero portal hacia ti. Pero necesitas coraje, porque no hay mapas, no hay garantías, y lo más aterrador, no hay nadie más. Estás tú contigo. Y si llevas años evitándote,
Reencontrarte puede ser una experiencia tan liberadora como dolorosa. Dostoyevski decía que el hombre que ha conocido el sufrimiento profundo ya no teme a nada, porque ha sido desnudado por dentro, porque ha tocado fondo y desde allí ha empezado a reconstruirse, no con piezas prestadas, no con ideas ajenas, sino con su propia verdad. La cultura moderna te promete caminos seguros, te ofrece fórmulas de éxito, 5 pasos para la felicidad, métodos para encontrar tu propósito. Pero lo que no te dice es que el verdadero propósito no se encuentra, se revela. Se revela cuando te atreves a desmontar todo lo que no eres. Se revela cuando te permites estar perdido sin desesperar, cuando dejas de correr para empezar a escuchar. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado realmente desde tu alma y no desde el miedo o la expectativa? Si puedes contar más de 3, eres un rebelde. Si no puedes contar ninguna, no estás solo. Millones viven en piloto automático, y no es porque no tengan talento, ni deseo, ni potencial, es porque están anestesiados, porque el sistema no necesita personas despiertas, necesita piezas que funcionen. Y tú, si has llegado hasta este punto, si has sentido esa desconexión, esa pausa, esa ausencia de sentido, es porque algo en ti ya está despertando, ya estás saliendo del guión, ya estás entrando al laberinto. Y eso, aunque no lo parezca, es una bendición disfrazada, porque el alma no se pierde, solo se esconde. Y cuando el ruido del mundo deja de hacer sentido, cuando las máscaras ya no encajan, cuando el escenario se desmorona, ella empieza a hablar, y su lenguaje es el silencio. Hay un zumbido que nunca se detiene, un murmullo de fondo que acompaña cada instante. Notificaciones, mensajes, tareas urgentes, redes sociales, anuncios disfrazados de inspiración, entretenimiento disfrazado de conexión. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para secuestrar nuestra atención y convertir cada segundo de silencio en algo incómodo, incluso sospechoso. Y así, sin darnos cuenta, ya no vivimos, reaccionamos, no pensamos, respondemos, no sentimos, nos distraemos. Arthur Schopenhauer decía que la vida es como un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Pero en esta era, ese péndulo ha sido reemplazado por una corriente continua de estimulación superficial. No hay tiempo para aburrirse, pero tampoco para sentir. No hay espacio para el dolor, pero tampoco para la introspección. Nos convertimos en consumidores de distracciones porque enfrentar el vacío interior duele más que llenar el tiempo con cualquier cosa. Aldous Huxley lo predijo con una precisión casi profética en Un mundo feliz. El control no vendría a través del miedo, sino del placer constante. No seríamos oprimidos por la censura, sino por una avalancha de irrelevancia. Y eso es lo que ocurre hoy. Nos hemos vuelto adictos a la distracción porque es más fácil mirar una pantalla que mirar hacia dentro, porque es más cómodo deslizar el dedo que confrontar nuestras contradicciones, porque hemos confundido estar ocupados con estar vivos. La hiperconectividad, lejos de unirnos, nos ha fragmentado. Cada nueva aplicación promete acercarnos más, pero nos aleja del único lugar donde realmente podemos encontrarnos, nosotros mismos. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Sin embargo, mirar hacia adentro requiere silencio, incomodidad, lentitud. Todo lo que la cultura actual intenta evitar a toda costa. El ruido no es solo externo. El ruido se ha interiorizado. Ya no necesitas estar frente al celular para estar distraído. Tu mente sola ya es capaz de reproducir la ansiedad del mundo. Listas de pendientes, juicios constantes, pensamientos repetitivos, comparaciones con vidas que ni siquiera son reales. Y cuanto más ruido hay, más lejos estás de ti. Este bombardeo incesante de estímulos no solo agota tu energía mental, debilita tu capacidad de estar presente. Te convierte en un ser fragmentado, reactivo, atrapado en la superficie de las cosas. Y lo más peligroso, te convence de que así es como debe ser la vida.
Nos han hecho creer que si no estamos haciendo algo productivo, estamos perdiendo el tiempo. Pero nadie te enseñó a perder el tiempo de verdad, a mirar el techo, a contemplar un árbol, a sentir una emoción sin apresurarte a cambiarla. Y sin ese tipo de tiempo, el alma se seca, se endurece, se apaga. La espiritualidad no es una práctica reservada a monasterios o rituales, es la capacidad de detenerse, de escuchar, de habitar el presente sin querer huir. Pero la industria de la atención ha saboteado incluso eso, convirtiendo la espiritualidad en contenido, el mindfulness en tendencia, la introspección en mercancía, y así, hasta tu búsqueda de sentido puede convertirse en parte del mismo sistema que te vacía. Cuando Carl Jung hablaba de integración, no se refería a aprender más cosas ni a volverse más eficiente. Se refería a recuperar lo perdido, la capacidad de estar contigo sin miedo, de reconciliarte con tus sombras, de recordar lo que eras antes de que el mundo te dijera lo que deberías ser. El ruido es una droga. Su propósito es mantenerte adormecido, ocupado, alejado de la única conversación que realmente importa, la que tienes contigo cuando nadie te observa. Pero hay algo que el sistema no puede eliminar: tu capacidad de elegir. Puedes apagarla, pantalla. Puedes cerrar la boca, puedes escuchar el silencio, puedes volver a ti. Y cuando lo haces, algo cambia. Al principio es incómodo, porque el silencio revela lo que el ruido oculta, tus heridas, tus miedos, tus contradicciones, pero también revela tu verdad. Y esa verdad no necesita likes, ni logros, ni validación externa. Esa verdad eres tú, respirando en medio del caos. CTA. ¿Sientes que el ruido del mundo te ha desconectado de tu interior? ¿Has intentado alguna vez estar en silencio contigo mismo sin sentir ansiedad? Déjame tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte y saber cómo navegas tú en este mar de distracción constante. Una mente silenciosa no es una mente vacía. Es una mente que ha dejado de huir. Y cuando dejas de huir empiezas a ver, empiezas a recordar, empiezas a volver. Y ese es tal vez el primer paso para reconstruir tu camino desde dentro. Vivimos rodeados de frases que suenan motivadoras. Sigue tus sueños. Tú puedes lograrlo. Sé el mejor. Pero debajo de estas consignas, alentadora se esconde una estructura invisible, mucho más exigente y cruel. La expectativa social de que seas alguien útil, admirable, rentable. La cultura actual no te invita a ser tú, te exige ser lo que otros aplaudan. Y así el éxito deja de ser una realización personal y se convierte en una prisión silenciosa. Jean-Paul Sartre afirmaba que el infierno son los otros, y no porque los demás sean el problema, sino porque en su mirada construimos nuestra identidad. Nos volvemos lo que creemos que ellos esperan de nosotros. Actuamos para ser aceptados, nos esforzamos por encajar, nos moldeamos para no decepcionar. Pero al hacerlo algo se pierde: la autenticidad. Muchos logran todo lo que la sociedad valora: títulos, reconocimiento, dinero, relaciones estables, y aún así sienten un vacío que no desaparece, porque cumplieron con el guión, pero olvidaron escribir su propia historia. Alcanzaron metas, pero no sus propios significados. Vivieron para no fallar, pero no para vivir de verdad. Dostoyevsky lo retrató magistralmente en Crimen y Castigo. El protagonista cree que cumplir con una lógica racional y eficiente justifica todo, hasta que su conciencia lo derrumba desde dentro. Lo mismo sucede con millones de personas hoy. Siguen las reglas, alcanzan el éxito, pero su alma grita en silencio. Porque el éxito, cuando no es propio, se convierte en una jaula dorada. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, ya había advertido esto: la mayoría de nosotros teme tanto a la incertidumbre que prefiere un camino seguro aunque no tenga sentido. Preferimos cumplir expectativas que enfrentarnos a la angustia de elegir lo incierto. Y así, seguimos fórmulas ajenas creyendo que nos salvarán, cuando en realidad nos diluyen. Pero hay una verdad incómoda que nadie dice:
No todo lo que se ve como éxito es saludable. No toda estabilidad es crecimiento. No todo reconocimiento es amor. A veces, el precio de ser alguien ante el mundo es dejar de ser tú mismo. El problema no es tener metas. El problema es que esas metas no te pertenezcan. Que trabajes para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a personas que no conoces, mientras tu mundo interior se desmorona. Y todo porque nadie te enseñó que también existe una forma de fracaso silencioso. Tener éxito en lo que no te importa. El sistema aplaude la productividad, pero ignora el sufrimiento invisible. Celebra a quienes logran más, sin preguntar si eso los hace más humanos. Y tú tal vez llevas años persiguiendo un ideal que, en el fondo, ni siquiera deseas. Tal vez te comparas con vidas falsas, sigues caminos heredados, repites modelos caducos y crees que estás fallando cuando en realidad solo estás despertando. Despertar es doloroso porque implica darte cuenta de que mucho de lo que hiciste no era por ti, que muchas decisiones vinieron del miedo y no del deseo, que muchas veces actuaste para cumplir, no para conectar. Y reconocer eso duele, pero es el inicio de la libertad. Schopenhauer planteaba que cuanto más consciente eres, más te alejas de la ilusión, y eso incluye las ilusiones del éxito. No se trata de renunciar a tus metas, sino de preguntarte con brutal honestidad, ¿para qué las quieres? ¿A quién estás intentando demostrar algo? ¿Qué parte de ti busca validación constante? Cuando tus metas están alineadas con tu alma, el proceso te alimenta incluso cuando es duro, pero cuando tus metas vienen de fuera, el proceso te vacía, aunque tengas resultados. Esa es la trampa. El mundo te felicita mientras tú te marchitas. En medio de todo esto, hay una salida sencilla pero radical. Volver a escucharte, no a la voz del ego ni al ruido del mundo. Escuchar esa parte callada de ti que nunca ha dejado de estar, pero que fue silenciada por tanto deber ser, tanta prisa. Esa voz sabe lo que realmente importa, y no se mide en likes, ni en promociones, ni en trofeos. Se mide en paz, en presencia, en plenitud. Pero para oírla tienes que detener la maquinaria, tienes que hacer silencio. Tienes que atreverte a decepcionar a otros para no seguir decepcionándote a ti. Tienes que dejar de perseguir una vida que no fue hecha para ti. Hay momentos en los que todo parece colapsar. La rutina pierde sentido. Las metas se desvanecen. Las emociones se vuelven contradictorias. Y aunque a primera vista parezca una señal de fracaso, muchas veces es todo lo contrario. Es el comienzo de un renacimiento. El caos no siempre es destrucción. A veces es limpieza. Es la vida deshaciendo lo que ya no sostiene lo que eres, para que lo nuevo tenga espacio para emerger. Émile Cioran decía que hay épocas en que pensar es un lujo y existir una carga. Sin embargo, también reconocía que es en el colapso donde la conciencia despierta, porque solo cuando todo se quiebra vemos lo que realmente permanece, y lo que permanece es lo esencial. No estás fallando. Lo que ocurre es que el modelo que te sostenía ya no puede sostenerte. Has cambiado, has sentido, has visto cosas que no puedes olvidar, y tu alma, que tal vez fue domesticada por años, ha empezado a recuperar su voz. Esa es la verdadera revolución, no cambiar el mundo exterior, sino reconfigurar tu centro interno. Volver al centro no es una metáfora espiritual vacía, es un proceso profundamente humano. Significa dejar de correr, dejar de agradar, dejar de fingir. Significa habitar tus propias preguntas sin exigir respuestas inmediatas. Significa aprender a vivir en el no sé, en el todavía no, en el aquí estoy aunque duela. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió que incluso en los contextos más inhumanos, el ser humano conserva una libertad última, la de elegir su actitud frente a lo que vive. Y esa actitud no siempre es optimismo. A veces es la aceptación serena del caos. A veces es la decisión silenciosa de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido.
Volver al centro implica mirar tu historia con compasión, no para justificar errores, sino para comprenderlos, para dejar de juzgarte desde las exigencias del mundo y empezar a escucharte desde la ternura. Porque no necesitas ser perfecto para merecer paz. Solo necesitas estar dispuesto a dejar de traicionarte. Carl Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y tu caos, aunque duela, es una puerta a partes de ti que estaban dormidas, a memorias que nunca sanaron, a anhelos que fuiste enterrando por miedo. Y cada uno de esos fragmentos no es un error, es una pieza de tu totalidad. No eres una lista de fracasos, no eres un conjunto de decisiones mal tomadas, eres un alma que está recordando su forma original. Y ese recuerdo, a veces, solo ocurre cuando el ruido desaparece, cuando el camino colapsa, cuando ya no puedes seguir fingiendo. Reconstruirte no significa volver a ser como antes, significa atreverte a ser quien realmente eres, incluso si eso incomoda a otros. Significa priorizar tu verdad por encima de la imagen, significa volver a mirar al espejo sin vergüenza, no para admirar una versión perfecta, sino para reconocer al ser humano que sigue ahí, incluso después de todo. Si has llegado hasta aquí, si estás leyendo estas palabras, no es casualidad. Algo en ti está en movimiento, algo en ti ya comenzó a romper el molde. Tal vez no tienes todas las respuestas, tal vez sigues en medio del caos, pero ya no estás dormido, ya no estás huyendo, ya no estás repitiendo lo que te dijeron sin cuestionarlo. Y eso, amigo mío, es libertad. Volver al centro no es un destino, es un regreso constante, un ajuste diario, una decisión silenciosa de no abandonarte, de no conformarte, de seguir caminando, aunque sea despacio, aunque sea con dudas, aunque a veces te detengas, porque no estás fallando, solo habías perdido el camino. Si esta reflexión resonó contigo, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que otro necesita para comenzar a despertar. Y si quieres seguir profundizando en esta transformación interior, no te pierdas el próximo video. Así es como el universo te pone a prueba antes de transformarlo todo. Carl Jung, gracias por estar aquí. Tu presencia, tu escucha y tu coraje de mirar hacia adentro ya son un acto de revolución.